Jairo, y desde que he tenido el gusto de conocer a Claudia virtualmente, porque desafortunadamente no hemos podido coincidir en persona durante estos años tan complejos que se han vivido, pero un cariño inmenso, un gran placer trabajar con ellos en el grupo de investigación. Y no sé si voy a poder dar la talla a esa presentación tan maravillosa que ha hecho Jairo, pero espero poder compartir con ustedes algo de lo que es mi trabajo. Yo soy medievalista y me intereso en temas de neurociencias y la conexión que estas tienen con la Edad Media y la producción cultural en la Edad Media. Permítanme entonces tratar de compartir la pantalla que es. Un momento, a ver. Bueno, vamos a intentar a ver cómo sale este negocio aquí. Espero que se vea el PowerPoint bien. La verdad no tengo idea de si se verá bien o no. Ya me lo dirán ustedes. ¿Se ve el PowerPoint completo? Aquí se ve perfecto. Ok, maravilloso. Entonces quiere decir que sí lo hice bien. Pasa la primera, por favor, para ver si lo va a pasar bien. Sí, sí. Perfecto. Sí. Entonces, Maravilloso. Pues, cuando... dime. Listo, adelante. Gracias. Pues entonces sí, vamos a hablar de trauma y memoria en la legislación medieval. La práctica de la ley es una de las actividades humanas donde la naturaleza caótica de las emociones se evidencia más, donde sus efectos son el sujeto de largos procesos jurídicos y disecciones teóricas, y donde su poder se revela en su lado más aterrorizante. El miedo es tal vez una de las más importantes emociones para el ejercicio de la ley. Su omnipresencia garantiza que se produzcan efectos muy similares en todas las personas sin importar sus características individuales, y se manifiesta de maneras que tienen un impacto en el cuerpo y que pueden percibirse por medio de los sentidos en los cuerpos de los otros, especialmente a través de la escucha y la visión. La audición probablemente tiene un mayor impacto en efectividad porque aún puede crear miedo incluso en la ausencia de estímulos visuales o de otro tipo. Si escuchamos, por ejemplo, en mitad de la noche un grito a lo lejos, instantáneamente esto genera una respuesta incluso antes de que haya tiempo de acabar de despertarse o de prender la luz. Por lo tanto, la legislación del miedo es de primordial importancia para la producción cultural de la ley. Tiene que haber un monopolio del miedo, tanto como necesita haber un monopolio de la violencia, y ambos tienen que ser parte de la producción cultural de la ley. Pues, mientras que en el contexto de la violencia física, la meta principal de la ley es de carácter punitivo y procesal, como es el caso del uso de la tortura, por ejemplo. El miedo abarca una parte mucho más amplia de los procesos judiciales, desde las etapas individuales como interrogatorios y confesiones, hasta las etapas públicas como los juicios y ejecuciones, y también las secuelas que estos dejan como parte del archivo legal y la memoria colectiva. El ejercicio de la justicia en la Edad Media incluyó cosas que hoy en día son, si no ilegales, por lo menos cuestionables, porque en el medioevo prácticas como el tormento, la ordalía, el combate judicial y la imposición de penas corporales eran legales y continuaron siendo legales durante siglos. Algunas, como el uso de la tortura, fueron parte normal de los procesos judiciales aún en siglos posteriores. Aunque ya desde la Edad Media se comenzó lentamente a sustituir algunas de las prácticas más cuestionables, como las ordalías, por juramentos y otro tipo de actos judiciales, el uso de la violencia corporal continuó siendo parte tanto de las pesquisas judiciales, donde se le llamaba
tormento, como de las medidas punitivas aplicadas a los condenados, a las cuales se les llamaba pena o suplicio. Ahora, para los que no saben qué son las ordalías es lo que se conocía en la época como el juicio de Dios, que era básicamente someter a la persona a algún tipo de tortura horrorosa, de la cual si salía de alguna manera inerme, se le consideraba inocente del crimen de que le estaban aplicando. Ya se imaginarán ustedes pues, la cantidad de gente inocente que salía de estos juicios de Dios. Algunos de ellos eran, por ejemplo, ser lanzado a un lago con una piedra atada y si uno no se ahogaba, no sé cómo, entonces uno era inocente. O, por ejemplo, la que vemos en esta ilustración es la que se llama la caldaria. Era un caldero de agua hirviente en el cual uno tenía que meter la mano, a veces hasta el antebrazo, y si la quemadura se sanaba rápidamente, quería decir que uno era inocente. Bueno, me imagino que dependería en parte de la temperatura del agua. El aspecto sonoro de este tipo de prácticas es difícil imaginarlo en un presente donde si bien se siguen utilizando este tipo de medidas brutales, se hace en secreto o por lo menos no de la manera tan pública y generalizada en que se daban en la Edad Media. Nos es hasta cierto punto imposible recrear la experiencia de aquellas personas que fueron testigos de torturas y ejecuciones públicas. Pero no por eso dejan de tener un efecto aterrador, que fue lo que las hizo tan efectivas. Solo imaginar o ver una versión cinematográfica de estos eventos nos sumerge en un escenario escalofriante, donde el sonido o la ausencia del mismo señala desde el comienzo, duración y fin de la pesadilla. Por ejemplo, en el caso de la ordalía a la que la persona la tiraban al agua atada a algo pesado para que no pudiera flotar, la ausencia de sonido era el indicativo del horror que se estaba presentando. Para poder entender mejor esta experiencia, me baso en lo que yo llamo la expectativa auditiva, la cual defino como un conjunto de propiedades sonoras que representan algo concreto al ser percibidas por el oído, que le dan un sonido característico que luego ayuda a su identificación, clasificación y posicionamiento relativo, y que dependen tanto de la experiencia de cada individuo como de las estrategias discursivas de los distintos actores dentro de la jurisdicción. Los efectos traumáticos de padecer o presenciar actos de violencia física extrema claramente hacían parte del motivo por el cual se consideraba la tortura como un método efectivo de práctica de la ley, tanto en lo procesal como en lo punitivo. No estoy tratando de sugerir que en estas épocas ya existiera el concepto de trauma psicológico moderno, por supuesto que no, sino que justamente así no estuviera conceptualizado de la manera que lo está actualmente. El trauma existía y sus efectos eran visibles y resultaban igual de útiles en ese entonces. El miedo por sí solo es una herramienta muy eficiente, pero su efectividad alcanza proporciones aterradoras una vez se instala en la memoria individual y colectiva, y más aún cuando está relacionado con eventos y actos específicos que hacen parte del ejercicio del poder. La memoria de lo que se ha escuchado perdura, ya sea que se haya sido testigo de la violencia o se haya escuchado hablar de ella. Y eso tiene una injerencia en la expectativa auditiva. En adelante, ciertos sonidos conjurarán en el individuo una serie de hechos terroríficos de los cuales no podrá escapar porque hacen parte de su experiencia vital. Las prácticas legisladas de vejación corporal están presentes desde la más antigua tradición jurídica en la península ibérica, desde el derecho romano, y luego en la ley visigoda, en el fuero juzgo, por ejemplo, pasando por los fueros locales, el fuero viejo de Castilla, los diversos ordenamientos, y tanto en la alta como en la baja Edad Media. Estos textos jurídicos, en todos estos textos jurídicos, se menciona algún tipo de acto de tortura procesal o punitiva. Por supuesto, están presentes en mucho mayor detalle en las famosas 7 partidas de Alfonso X, conocido como Alfonso el Sabio. Y estas son un perfecto ejemplo de legislación medieval donde la funcionalidad del miedo es parte de un marco que aprovecha el poder de la percepción sensorial y las emociones para influenciar la memoria y las expectativas.
En este código legal, la definición de conceptos y los derroteros procesales que generan están guiados por consideraciones de tipo sensorial y afectivo, tanto individual como colectivos. Temas como la intencionalidad, la necesidad de la proporcionalidad en la imposición de los castigos, la diferencia entre el ámbito de lo público y lo privado y el mismo estatus de la verdad están correlacionados con las teorías medievales en relación con la percepción sensorial, la memoria y las emociones. Las teorías médicas de la Edad Media no solamente concebían al cerebro como un órgano estable que solo podía alterarse por lesión o por enfermedad, sino que además proponían que la percepción sensorial, el procesamiento de los estímulos sensoriales y los procesos cognitivos eran etapas secuenciales e independientes unas de las otras que estaban localizadas en áreas anatómicas distintas del cuerpo y del cerebro. Esto llevó a lo que el neurocientífico Gregory Hickok llama el sándwich clásico. O sea, que la cognición está separada, pero está ensanduchada entre la percepción sensorial y los procesos motores. Esta percepción conceptualizada como un mero acto de captación de información y la acción como resultado de esa captación dan un escenario donde estos eventos consecutivos supuestamente de percepción y captación y procesamiento darían lugar a que uno potencialmente pudiera interrumpirlos, alterarlos o influenciarlos de manera que las interpretaciones incorrectas de la información se pudieran cambiar. Había supuestamente la creencia de que no había una diferencia entre la manera en que distintas personas percibían la misma cosa. Y por ese presupuesto, excepto por enfermedad o daño físico del órgano de los sentidos, entonces habría solo un resultado posible en los procesos perceptivos. O sea, si alguien veía una manzana, todos vemos la manzana de la misma manera que la ve esa persona. Los productos de tales procesos se consideraban como independientes y sin relación a los procesos intelectivos, a menos que se sometieran a una serie continua y separada de actividades cognitivas subsiguientes. O sea, yo podía percibir algo sin necesidad de que hubiera ningún tipo de procesamiento intelectual de esa información. Entonces, aunque había un entendimiento de la importancia de la experiencia previa y de las emociones en el funcionamiento de nuestros procesos cognitivos, la manera simultánea y la manera en que la interpolación de la experiencia pasada influencian la memoria, la percepción y la cognición, como entendemos ahora que funciona, son procesos simultáneos donde las experiencias pasadas informan la percepción y procesamiento de los eventos presentes, ¿no? Eso no era parte de la manera en que en la Edad Media se conceptualizaba la experiencia como aprendizaje. Y estos presupuestos llevaban a dar un énfasis en actividades correctivas y punitivas que deberían llevar a las personas a llegar a las conclusiones correctas, que son obviamente las que la ley definía como correctas. En muchas circunstancias, la legislación interpretaba un cierto resultado que se esperaba como el producto del respeto a la ley, mientras que un resultado inesperado se veía como el resultado del desacato o el rechazo de la ley. En esta relación tensa entre la teoría y la práctica de la ley, se hizo necesario para los legisladores medievales el diseñar estrategias que garantizaran que la voz del poder y la autoridad se pudiera escuchar hasta en los lugares más recónditos de la jurisdicción.
Para entender la manera en que la legislación de las 7 partidas se vale de la percepción auditiva para aprovechar los efectos de la violencia corporal en la memoria y las emociones, es necesario entender el contexto en el cual se tratan los temas de las emociones y la percepción sensorial en este texto. En la segunda ley del título cuarto de la segunda partida encontramos una interesante manera de adentrarnos en el tema. Dice, sobre esto dijo Séneca el filósofo, que fue de Córdoba, que toda cosa que es fea de facer non está a home bien, de la decir paladinamente. Y aún dijeron, más que las malas palabras afuellan las buenas costumbres, porque decimos que toda manera de fablar que fuese de alguna de estas sobredichas sería sobejana. ¿Qué quiere decir este castellano medieval? Que Séneca básicamente decía que al hombre no se le veía bien a la persona el mencionar públicamente temas indecentes o inadecuados y que el usar malas palabras corrompía las buenas costumbres, por lo cual el rey Alfonso, o legislador de las 7 partidas, declara que todo tipo de maneras de hablar inadecuadas son señal de intemperancia. En el tratado de Aristóteles sobre el alma, de ánima, hay un comentario de este tratado de Santo Tomás de Aquino, donde Santo Tomás explica que para Aristóteles la templanza estaba ligada al sentido del tacto. Ya había tratado ese tema en el tercer libro de la Ética, Aristóteles, donde sostiene que si al gusto se le atribuye la capacidad de discernir distintos sabores, esto no presentaría un problema para la templanza, excepto cuando se concibe al gusto como la capacidad de distinguir entre cualidades tangibles. Recordemos que para Aristóteles el tacto era el único sentido que todos los animales poseían en común. Entonces, la idea de que la audición es una forma especializada de tacto está implícita en las descripciones de la propagación y la percepción del sonido, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, incluyendo las de Platón y Aristóteles, que describen estos fenómenos en función del contacto entre superficies, tales como el tímpano y el canal auditivo. En la actualidad se ha establecido que esta conexión es aún más profunda y está presente en las áreas del cerebro donde residen los sistemas auditivo y somatosensorial, dándose muchas interacciones donde uno de estos sistemas genera una reacción en el otro. Por lo tanto, nos resulta sorprendente que a través de los siglos la intemperancia se haya relacionado con el sonido en la misma medida que se hizo con las demás modalidades de percepción sensorial. Basta recordar la compunción con la que San Agustín reconoce en el 10º libro de las Confesiones haber caído presa de las tentaciones auditivas. Y cito, los placeres del oído me habían envuelto y sometido con más tenacidad. Fin de cita. Los peligros de los que Séneca advierte en el texto en pantalla surgen del hecho de que la voz tiene un efecto en los demás que va más allá de ser percibida y recordada. El sonido posee esta característica en general. Genera reacciones emocionales que pueden ir desde el placer hasta el rechazo, las cuales tienen un impacto en el sistema de recompensa cerebral y pueden llegar a causar cambios neuroplásticos, grabándose así en la memoria. El sonido también tiene el poder de evocar reacciones sensoriales provenientes de eventos de nuestro pasado, haciéndonos sentir como si estuviéramos reviviendo las experiencias de otros, como cuando se nos pone la piel de gallina y sentimos escalofríos si escuchamos a un agonizante dar alaridos de dolor. Estas reacciones corresponden al funcionamiento de mecanismos neuronales tipo espejo, o sea, las famosas neuronas espejo, que junto a la neuroplasticidad y el sistema de recompensa cerebral son todos de naturaleza participativa. O sea, son mecanismos mediante los cuales nuestro cerebro nos ayuda a participar dentro de la existencia colectiva. Diversos grupos humanos han compartido este tipo de experiencias a través de los siglos, lo cual ha incentivado la búsqueda de formas de explicarlas y aprovechar su poder, con lo cual han dejado su impronta particular en la manera en que los seres humanos producen cultura.
Debido a que el placer y las emociones están ligadas íntimamente y se relacionan de manera causal, el sonido y la percepción auditiva tienen un importante contenido afectivo. Los eruditos que participaron en la elaboración de los primeros productos culturales en lengua castellana en la corte del rey Alfonso el Sabio estaban muy conscientes de la importancia de este hecho y lo aprovecharon en su labor. Una de las obras del taller Alfonsí, donde se ve claramente la importancia de la interrelación entre la percepción auditiva y las emociones humanas, son las 7 partidas. Desde ahora en adelante, para ahorrar tiempo, me voy a referir a todos los miembros de los eruditos de lo que se conoce como el taller Alfonsí, como un actor colectivo. En general, los estudiosos de las 7 partidas llaman a este autor colectivo el legislador. O sea, que el legislador no es solo una persona, es un grupo de eruditos que elaboró este texto legal. Una de las maneras en que el legislador en las partidas responde al problema de las reacciones emocionales a los estímulos auditivos es cambiando las estrategias de codificación. Más que una imposición de una dada interpretación, la legislación busca hacer presente la voz del poder y la autoridad en toda la jurisdicción mediante actos concretos para así generar respuestas que se ajusten a los estándares de comunicación que establece la ley. Una de las maneras en que se hace este cambio es con la vuelta a los orígenes, ilustrando el imperativo práctico de la legislación. En el título 4 de la segunda partida hay una definición de la palabra y sus virtudes, en la cual la teoría parece insuficiente para el legislador que recurre a la narrativa ejemplar, al enmarcar la explicación dentro de los consejos que daba Aristóteles a Alejandro Magno. Cito, es sobre esta razón fabló Aristóteles al rey Alexandre, como en manera de castigo, cuando le dijo que no conviene al rey ser muy fablador, ni que dijese a muy grandes voces lo que hubiese decir, fuera sende en lugar do conveniese. O sea, que Aristóteles le aconsejaba a Alejandro Magno, a manera de castigo, quiere decir consejo, que no está bien que el rey hable demasiado, ni que hable muy duro, a menos que esté en un lugar donde eso sea necesario. También esto es un tema de lo que se llama la cantidad de palabras, o sea, cuántas palabras hablo yo en un cierto periodo de tiempo. Al respecto dice, y cito, porque el uso de las muchas palabras envilece al que las dice. También se trata de una falta de control sobre ambas características que tienen un impacto en el orden del discurso. Y al respecto dice, otro sí, las grandes voces sacan de mesura, faciéndole que non fable apuesto. O sea, que al hablar demasiado duro o de una manera desordenada, el discurso no resulta atractivo. Y continúa respecto a la entonación de la voz. Por eso debe el rey guardar que sus palabras sean iguales en buen son. Esto refiriéndose claramente a las inflexiones de la voz. Es importante recordar que el volumen y el tono son cualidades del sonido básicas y que tienen un impacto en el proceso de la información auditiva y que junto con la cantidad de las palabras están relacionadas con la capacidad de interpretar los elementos prosódicos del habla como las inflexiones de la voz y el ritmo. Una de las maneras en que se puede ejercer este control de las propiedades sonoras es a través de la selección de un vocabulario apropiado, por lo cual dice el legislador que hay que evitar palabras enatias y necias, que estas tienen muy gran daño a los que las oyen y muy mayor a los que las dicen. Esta sentencia nos subraya la importancia de la percepción de la dimensión formal de los actos del habla como una reflexión de lo elevado del discurso. Es un aspecto acústico radical del habla porque comprende la pronunciación, la articulación, la sintaxis, la semántica y en general el flujo prosódico de las frases y de las oraciones.
La articulación adecuada de los actos del habla implica un control del aspecto temporal, dados los efectos que esto puede tener en quien escucha y para quien la inteligibilidad del habla es esencial para una interpretación adecuada de lo que se está escuchando. Esto se puede corroborar en la tercera ley del mismo título cuarto de la segunda partida, que trata del mismo tema en términos de la velocidad de la enunciación. Cuando dijese las palabras tan breves y tan apriesa que las non pudiesen entender aquellos que las oyesen. Es un gesto elocuente que la ley recurra a este tipo de conocimiento empírico en vez de valerse de las venerables y voluminosas tradiciones de la gramática y la retórica, que también se fundamentaban en la autoridad de los antiguos sabios. Esto hace evidente la necesidad de estrategias de codificación que lleguen a la mayor cantidad posible de súbditos dentro de la jurisdicción, lo cual implica que se escriba la ley de una manera que facilite su memorización, repetición y posterior difusión de boca en boca. El recurso a la narrativa ejemplar es una forma de retorno a los orígenes que presenta las normas como el resultado de la acumulación de experiencia manifestada en la sabiduría de los antiguos y en la tradición popular. La percepción auditiva subyace a tal sabiduría. Si bien los descubrimientos científicos sobre la percepción del habla son relativamente recientes, su acontecer en la vida diaria no tiene nada de nuevo y la legislación se fundamenta en la acumulación de siglos de experiencia que han llevado a la conclusión de que entre más rápido habla una persona, menos se le entiende. Otra forma de retorno a los orígenes aparece en la cuarta partida en el uso del concepto de concordia para justificar la existencia del código legislativo. Por una parte, se explica el origen de la ley como consecuencia de la naturaleza misma de las relaciones humanas. Y por otra parte, se presenta el código como medio indispensable para reconciliar la costumbre y la legislación escrita, que son los pilares que sostienen el derecho común. La concordia, dicen las partidas, es el requisito sine qua non para una sociedad estable y próspera, y la nueva legislación es su guarda. Cito: concordia es una virtud que es semejante a la amistad. De esta se trabajaron los sabios de los grandes señores que hicieron los libros de las leyes, porque los hombres viviesen acordadamente. O sea, que vivieran de manera armoniosa. Se diferencia en este caso de la amistad, el amor y la benevolencia, que representan distintos niveles dentro de la dinámica afectiva de las relaciones humanas. La amistad se presenta al comienzo del título 27 de la cuarta partida, invocando su nombre en el derecho romano, amicitia, definida como una virtud que para Aristóteles era buena y útil y que, cito, a lograr propiamente cuando aquel que ama es amado del otro a quien ama. Que de otra guisa no sería verdadera amistad. O sea, la amistad hace necesaria la reciprocidad. En cambio, el amor no exige la reciprocidad. Y cito: puede el hombre haber amor a la cosa, y no habrá amistad a ella. Así como aviene a los enamorados que aman a las vegadas a las mujeres que les quieren mal. Por ende, dijeron los sabios, que amor vence todas las cosas, que no tan solamente face amar al hombre a las que él aman, mas aún a las que le desaman. Sorprende encontrar este tipo de explicaciones en un texto jurídico, aunque el ensalzar las virtudes de la concordia es claramente relevante para evaluar la utilidad de la ley. Ahondar en manifestaciones de lo afectivo tan profundamente subjetivas como el amor y la amistad parece sobrepasar el ámbito de lo legislativo. Para el legislador, la diferencia estriba en que el hombre puede amar objetos inanimados que no le pueden corresponder, lo cual prueba, como dice la cita, non es cosa amistad e amor, porque amor puede venir de una parte tan solamente, mas la amistad conviene en todas guisas que venga de ambos a dos. Sin importar que las implicaciones puramente políticas que en la Edad Media tenían términos como amor y amistad, lo que ocurre en la cuarta partida es distinto.
La discusión sobre el tema es de un tono profundamente emocional y afectivo. Describe conexiones y pasiones humanas y establece diferencias importantes respecto a los niveles de interacción o de falta de la misma. También hace referencia a la conexión entre el alma y las relaciones afectivas, establecida así una necesidad para que la razón se utilice solo en aquellas interacciones humanas que requieren reciprocidad. El amor, por lo tanto, está ligado puramente a cuestiones sensoriales e irracionales, como los enlaces románticos y el anhelo por lo material. La benevolencia aparece como una alternativa a la amistad y el amor porque apela a las virtudes más altas. Y dice la partida, bienquerencia, o sea, la benevolencia, es propiamente buena voluntad que nace del corazón del hombre. Luego que oye decir alguna bondad de hombre o de otra cosa que no ve, o con quien él no ha otro afacimiento, queriendo el bien señaladamente por aquella bondad que oye de él, no lo sabiendo aquel quien quiere bien. O sea, que la benevolencia consiste en un deseo que nace del propio corazón. Cuando alguien escucha algo sobre algo halagando a otra persona y siente cariño y admiración por esa persona sin necesidad de conocer a la persona misma. Es muy interesante la manera en que esta sección utiliza el binario de la visión y la audición para ilustrar el nivel afectivo que distingue a la benevolencia de las otras formas de interacción que consideran en este título de la ley. También es un buen ejemplo del poder de la palabra hablada para evocar emociones muy fuertes y la manera en que la legislación se hace de este poder para poder establecer un espectro de las emociones y las relaciones afectivas. A los extremos del mismo están los estados emocionales donde no se necesita la interacción humana y en el otro extremo están, por ejemplo, en uno se encuentra el amor, que podría ser no reciprocado o reciprocado, podría incluso dirigirse a objetos inanimados, mientras que al otro extremo de este espectro se encuentra la benevolencia, donde la persona no necesita estar presente para que uno experimente una respuesta emocional muy fuerte generada por sus supuestas cualidades. En la mitad del espectro están la amistad y la concordia. Aunque la amistad es recíproca y es una forma racional de amor, la concordia requiere una simple reciprocidad que se manifiesta en la coexistencia pacífica, sin necesidad de que haya amor o amistad. Entonces, la concordia como virtud es la más realista de las alternativas frente a la precaria realidad de las relaciones humanas, porque tiene el componente afectivo menor dentro de las 4 posibilidades. Esto permite que la ley haga una distinción entre las formas idealizadas de interacción humana, sobre las cuales la ley tiene muy poco poder, y la que la ley puede no solo regular, sino además hacer realidad mediante la práctica diaria. La concordia se pone en contraste con el amor de la misma manera que lo racional contrasta a lo irracional. Y esto se hace al final de la partida en la cual se legisla todo lo que tiene que ver con el matrimonio y las relaciones familiares, un área de la vida social donde las emociones y las relaciones afectivas son más visibles y tienen mayor potencial desestabilizador. En la primera partida ya se busca justificar una manera de escribir la legislación que es la única arma que permite al rey mantener la justicia y la paz en toda la jurisdicción. En la primera partida, título primero, ley segunda, se desarrolla la idea aún más en el contexto del jus naturale y el jus gentium. Mientras que el primero, el derecho natural, es algo que es común a todos los animales, incluyendo al hombre, y que tienen
por naturaleza. El segundo, el derecho de gentes o derecho común, es, como dice la partida, este fue hallado con razón, y otro sí por fuerza, porque los hombres no podrían bien vivir entre sí en concordia e en paz si todos no usasen de él. O sea, la justificación es otra vez un retorno a los orígenes donde se establece la génesis inmemorial de la ley de manera paralela con la génesis de los mismos seres vivos. En el caso de los seres humanos, se necesitan normas adicionales porque esta es la respuesta a la amenaza permanente que las emociones presentan para la estabilidad social. En la práctica de la ley, estas respuestas se actualizan en la resolución de conflictos a través de acuerdos, como se explica, por ejemplo, en la séptima partida. La paz es fin y acabamiento de la discordia y del desamor que era entre aquellos que la hacen. El desacuerdo y la malquerencia que los hombres han entre sí nace de tres cosas: por homicidio, por daño o por deshonra que hacen, o por malas palabras que se dicen los unos a los otros. O sea, son las emociones humanas y las acciones de unos seres humanos en contra de otros los que producen la desestabilización y van en contra de la paz. La voz aquí toma una posición central como una categoría en sí misma. Las reacciones afectivas extremas también están subrayadas: los conflictos, el odio, la discordia, la malevolencia. Como respuesta a ellos, la ley establece dos actos manifiestos que deben ser parte del acto judicial de la reconciliación y que aparecen en la iluminación que vemos en pantalla. Las personas que están participando en el acto de reconciliación deben perdonarse oralmente y se deben besar. Es el famoso beso de la paz. Después de este acto performativo, la restauración de la concordia queda afirmada aún más con un récord escrito del evento que se llama la Carta de Paz. La Carta de Paz es un hermoso testimonio de lo que era la existencia de modelos de cartas. En las 7 partidas hay montones y montones de modelos de cartas para todo tipo de usos. Y este es uno de esos modelos de cartas. Es un modelo para confirmación del acto de la paz. Y dice: sepan cuantos esta carta vieren, como don Rodrigo Alfonso por sí y por fulano de la una parte, y don Ramírez Ruiz por sí, por fulano de la otra, hicieron entre sí acordadamente paz que durase para siempre, sobre todas las desavenencias y desacuerdos, malquerencias y deshonras que los unos hubiesen fecho contra los otros, de palabras o de fecho, hasta el día de la era de esta carta, es señaladamente por razón de la malquerencia de tal homecillo, en señal de verdadero amor y de concordia que debe entre ellos ser guardada, se besaron ante mí el escribano público en los testigos que son escritos en esta carta, y prometieron y otorgaron los unos a otros esta paz, esta concordia de la haber siempre por firme. Esta carta actualiza la legislación escrita, corrobora además su efectividad para la posteridad como parte del archivo jurídico, mientras que al mismo tiempo garantiza la preservación de la paz y la concordia en el momento presente. Y es porque se presenta como inscrita dentro de una práctica ancestral de la ley, como una actualización del derecho natural y del derecho común, y por esto apela a la tradición y a la costumbre. Otro ejemplo de este interés en lo sensorial y específicamente en lo auditivo en relación con la regulación de las emociones aparece en la segunda partida, título 21, donde se resalta la importancia de la educación de los caballeros y la nobleza a través de la escucha, especialmente en las narrativas históricas, o sea, la lectura en voz alta de narrativas históricas, como una actividad apropiada para los caballeros en tiempos de paz, y estableciendo normas para la producción, el contenido y la puesta en escena de la lectura de tales narrativas. Dice la partida
que esto era porque oyendo les crecían las voluntades en los corazones, esforzábanse haciendo bien y queriendo llegar a lo que los otros hicieran o pasaran por ellos. Esta es una educación sensorial que con la lectura en voz alta de una historia o historias tiene la intención específica de generar una respuesta emocional para obtener sus objetivos pedagógicos. Y en el acto de percepción a través del oído es que se generan las emociones que inspiran a los hombres de armas a emular a los héroes del pasado. El acto de la escucha, sin embargo, no solo es relevante para el aprendizaje, sino también para mantener los comportamientos apropiados y generar así interacciones sociales óptimas. Lo que he explorado hasta ahora de ninguna manera quiere decir que yo no valore la importancia de las metas pedagógicas estrictamente de la legislación, tal como se presentan en las partidas, ni que yo no entienda el carácter metafórico de muchas expresiones relacionadas con lo perceptivo y lo afectivo. Sin embargo, me parece que es importantísimo reconocer que ya por demasiado tiempo el estudio de la producción cultural se ha alejado y ha evitado dar importancia a las emociones y darles el lugar que deberían tener en las discusiones teóricas, muchas veces desestimándolas como una cuestión demasiado vaga o subjetiva como para ameritar ser considerada de manera seria, o excusando una indiferencia basada en que las emociones son tema para otras disciplinas. En el caso de la literatura, específicamente, el estudio de las emociones siempre se ha restringido a los confines de ciertas teorías literarias. Están muy cuidadosamente reservadas para el análisis de las obras teatrales y la poesía o para estudiar las reacciones de los lectores a un texto. Y hay una manera sorprendentemente aséptica de presentar tales reacciones que muy pocas veces refleja la manera tan corporal y desorganizada en que se dan estas experiencias y las respuestas tan intensas que producen en los lectores y en los que escuchan las narrativas. Esta simplificación implica la pérdida radical del carácter participativo de la producción cultural, que se manifiesta de maneras tan variadas como gestos exteriores y reacciones, desde la risa hasta las lágrimas, desde extremos estados mentales a cambios somáticos como aceleración del ritmo cardíaco, la respiración, sudor, temblores, sentir que se nos pone la piel de gallina, sentir euforia, dolor y hasta excitación sexual. Por eso me parece importante reiterar lo que dije al principio de esta charla. La práctica de la DIA es probablemente una de las únicas actividades humanas donde la naturaleza caótica de lo emocional es más evidente. Y los efectos son en la misma materia prima del discurso legal. Al principio también mencioné que el miedo era una de las emociones más importantes para el ejercicio de la ley y distinto de las emociones positivas que tienen varios grados de relación con los sistemas de recompensa cerebral, el miedo está muy profundamente engastado en los mecanismos más antiguos de nuestro cerebro, los mecanismos de defensa o lo que en inglés se conoce como fight or flight, localizados en el tallo cerebral que se conoce en la cultura popular como el cerebro reptiliano. El miedo tiene la ventaja de que se manifiesta de maneras que afectan al cuerpo y que también se pueden percibir en el cuerpo de las otras personas, sobre todo por la audición y la visión, como habíamos dicho anteriormente. Y obviamente yo considero que la audición, que es el tema que me interesa, tiene la mayor efectividad, sobre todo cuando está en una relación multimodal, o sea, cuando actúa simultáneamente con los demás sentidos. La legislación del miedo, entonces, es de primordial importancia, como lo habíamos dicho. Y la legislación, además, tiene un poder de influencia que va más allá de su mera escritura o ejercicio como tal y que invade la esfera pública.
multiplicando el poder de la manera en que lo describió tan elocuentemente Foucault en su obra máxima sobre el tema del nacimiento de la prisión. Dice, el suplicio forma además parte de un ritual. Es un elemento de la liturgia punitiva y que responde a dos exigencias. Con relación a la víctima debe ser señalado. Está destinado ya sea por la cicatriz que deja en el cuerpo, ya por la resonancia que lo acompaña, a volver infame a aquel que es su víctima. El propio suplicio, si bien tiene por función la de purgar el delito, no reconcilia. Traza en torno, o mejor dicho, sobre el cuerpo mismo del condenado, unos signos que no deben borrarse. La memoria de los hombres, en todo caso, conservará el recuerdo de la exposición, de la picota, de la tortura y del sufrimiento, debidamente comprobado el hecho de que el culpable gima y grite bajo los golpes. No es un accidente vergonzoso, es el ceremonial mismo de la justicia manifestándose en su fuerza. La infamia, entonces, como se verá más adelante, es de importancia primordial también en la práctica de la ley. El miedo y la violencia son las maneras más extremas de manifestación negativa de la participación en la vida social. Y los eventos públicos judiciales de tortura y ejecución utilizan estas emociones para garantizar la máxima difusión del poder, de la voz del poder y la autoridad en su expresión más aterrorizante. Como dije anteriormente también, una de las consecuencias de la distancia entre la teoría y la realidad de la percepción auditiva, como se entendía en la Edad Media, es que los súbditos de la legislación terminan divididos en dos grupos, los que cumplen la ley y los que no la cumplen. Para el segundo grupo, el miedo y el castigo son las estrategias legales primordiales. Y la percepción auditiva es fundamental para la funcionalidad del castigo y la punibilidad en las 7 partidas. Como ya habíamos visto, es parte de un marco dentro del cual se utiliza para los efectos que busca el legislador. Por ejemplo, podemos ver esto bien descrito en la introducción a la 7ª partida. Dice, olvidanza y atrevimiento son dos cosas que facen a los hombres errar mucho. Que el olvido los aduce, que no se acuerden del mal que les puede venir por el yerro que ficieren. El atrevimiento les da osadía para acometer lo que no deben. De esta guisa usan el mal de manera que se les torna como en natura, recibiendo en ello placer. Por tales fechos como estos que se facen con soberbia, deben ser escarmentados crudamente, porque los facedores reciban la pena que merecen, y los que lo oyeren se espanten, tomen en descarmiento porque se guarden de hacer cosa porque no reciban otro tal. O sea que evidentemente la explicación a la necesidad de codificar la ley se basa en la memoria, en la percepción y en las emociones. La ley asume que la gente que comete crímenes lo hace porque se les olvidan las posibles consecuencias que enfrentan y porque el orgullo les hace actuar con atrevimiento hasta que su conducta se les vuelve cosa natural e incluso les produce placer. Para el segundo grupo, el de las personas que actúan de esta manera atrevida, el miedo y el castigo son la manera de corregir este problema. La comunicación además ayuda a que el efecto disuasivo de la ley llegue a la mayor cantidad posible de súbditos, más allá de quienes estuvieron físicamente presentes durante el ejercicio de un castigo o de una sentencia. Esta meta está reiterada además en el resto de la 7ª partida. Por ejemplo, un momento, perdónenme que se me perdió la página en la que iba. Aquí. Okay, Por ejemplo, ¿perdón? Ya, quedan ya solo 5 minutos. Ok, perfecto, ya casi voy a acabar. Dice, por ejemplo, la primera ley del primer título de la 7ª partida. Además,
los otros hombres que lo oyeren guardarse han después de hacer cosas que puedan ser acusados. Luego dice en el título 3, ley primera, y aún tiene prueba los que lo ven y los que lo oyen, que toman apercibimiento para guardarse de hacer tal hierro. Y finalmente, el título 4, ley 1, temiendo de los peligros y de las afluentas que acaecen en ella, recélanse a las vegadas de hacer cosas porque hayan a lidiar. O sea, que los caballeros que podían evitar la lidia o el combate judicial, lo hacían porque se acordaban de lo que les podía pasar si se ponían en una situación en la cual tuvieran que combatir dentro de una lidia judicial. La difusión de la información depende obviamente de la expectativa auditiva, porque aparte de infundir terror en los que escuchan sobre estos efectos, afecta su expectativa auditiva. Los aspectos afectivos de la comunicación y los problemas que ellos generan son un tema de mucha importancia dentro de la legislación. Por lo tanto, se tocan temas como, por ejemplo, el de la deshonra y la infamia, por ejemplo, a la cual se compara, como se ve en este texto, con la muerte de la persona. Dos hierros son como iguales, matar al hombre o enfamarlo de mal. Porque el hombre, después que es enfamado, maguer non haya culpa, muerto es en cuanto al bien y a la honra de este mundo. Además, tal podría ser el enfamamiento que mejor le sería la muerte que la vida. Otras, por ejemplo, son los textos difamadores, o que lo que la séptima partida llama famosos libelos. Que son textos donde básicamente se difama a una persona y luego el texto se distribuía, se clavaba en la puerta de una iglesia, se leía públicamente y hasta a veces se cantaba o se declamaba como si fuera un poema. Esto era una manera de injuriar y afectar y atacar la honra de las personas, muy común en la Edad Media. Los interrogatorios son una de las maneras más íntimas en las cuales se encuentra el terror de la manera efectiva en que la legislación utiliza la audición, la percepción y el miedo como elementos para no solo la obtención de la verdad, que era el supuesto propósito del interrogatorio, sino además de obligar a que las personas, por miedo a ser sometidas a interrogatorio, declararan rápidamente lo que sabían. El interrogatorio hacía parte de la legislación, del uso legislado de la tortura. De ahí, además, pasó al uso inquisitorial y los manuales de los inquisidores fueron ejemplos aterradores de la manera en que el interrogatorio judicial se convirtió en un arma que asumía la culpabilidad de la persona y no solo la asumía, sino que describía todo tipo de posible respuesta dada durante el interrogatorio como clara y totalmente falsa, a menos que fuera la respuesta que esperaba el que realizaba el interrogatorio. Los manuales inquisitoriales tienen algo de interesante y es que no hablan del tema del silencio. El silencio es algo sospechoso también. O sea, el sonido o la ausencia de sonido son sospechosos. Ahora, las partidas aceptan que el tema de la tortura es un tema complicado y que los resultados que se obtenían de ella eran, por decir, cuestionables. Dice la tercera partida, por premio de tormentos o de feridas, o por medio de muerte o de deshonra que quisieren hacer a los hombres, conocen a las vegadas algunas cosas que de su grado no las conocerían. Por ende decimos que la conesencia que fuere fecha en alguna de estas maneras que no debe valer ni empece al que la face. O sea, que el testimonio y las cosas que se aceptaban bajo tortura no eran de fiar. Y de hecho, para que la tortura fuera válida, se requería que este mismo testimonio se repitiera semanas después sin el uso de la violencia. Y aunque esto suena como muy moderno para una legislación medieval, hay que pensar que eventos de este tipo, traumáticos como la tortura y el uso del miedo extremo, dejan marcas totalmente permanentes en el cerebro, como el estrés postraumático y otros tipos de desórdenes del trauma. Y es fácil ver cómo incluso si no hubiera ya la amenaza de tortura,
para causar un cambio equivalente, no habría de todas maneras un estado en el cual las personas estuvieran testificando libres de miedo una vez hubieran pasado la tortura, si la tortura hubiera ocurrido hace meses. Y por lo tanto, la información que dieran en el momento en que testificaran de nuevo la darían bajo niveles de miedo muy similares a los que experimentaron cuando estaban siendo torturados. De esta manera, espacios privados como el del interrogatorio se prolongan a través de la memoria, incluyendo experiencias somatosensoriales, y siguen a la persona a su vida diaria. Es el miedo de la ley que se convierte en una experiencia corporal y que la mente lleva consigo y que tiene el potencial de sentirse incluso cuando uno no está experimentando los hechos traumáticos. Esto no es simplemente una cuestión de recordar, sino una participación corporal y neurocognitiva en la experiencia. Ese es un estado mental en el cual el espacio del interrogatorio es ahora móvil, donde hace ahora parte de la conceptualización interna de la jurisdicción y en sus efectos son similares a los de una ejecución pública. Por lo tanto, el espacio jurisdiccional ya no solamente rodea al individuo, sino que lo invade corporalmente, creando en ese proceso un verdadero imperio de la ley que llega hasta los lugares más recónditos de la mente humana. Gracias.